Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy en Estudios Sociales vamos a hablar acerca de la Constitución y participación. Para ello vamos a hablar de la Constitución política. ¿Qué es la Constitución política? ¿Qué importancia tiene? ¿Y qué está contemplado dentro de la Constitución política? Entonces, para empezar la definición, ¿no? La Constitución política no es más ni menos que la norma más importante de un Estado. En ella se encuentran las reglas con las que los ciudadanos y los gobernantes viven. Sin una constitución no podríamos vivir de la mejor manera porque una sociedad sin normas, una sociedad sin derechos fundamentales, pues es una ciudad y una población en torno al caos, en torno al conflicto. Por lo tanto, la constitución política se crea con la finalidad de convivir en paz. Pero vamos a analizar algo muy importante en el marco de la constitución política de Colombia. Para ello, vamos a analizar ciertas características que identifican una constitución, en este caso la constitución política colombiana. Vamos a analizar además también cuáles son los mecanismos que ofrece la misma constitución política para participar en los entornos democráticos, en las elecciones, en las formas de expresarnos libremente. Entonces vamos a detallar allí cuáles son esas características. Analicemos allí la primera. La constitución es a nivel nacional. Quiere decir que rige para toda la población colombiana. Ninguno Ninguna ciudad, ningún gobierno, gobernaciones, resguardo indígena, entre otras, no pueden tener autonomía. Sí, la Constitución le da autonomía para ejercer ciertas cosas, pero a nivel nacional, la Constitución política rige para toda la población, inclusive también para los resguardos indígenas, que también manejan ellos sus propias normas ancestrales. Es democrática. Fundamentalmente, pues la constitución política es democrática en el sentido que te permite de que elijas y seas elegido. Es lo que comúnmente nosotros hacemos en los entornos democráticos. Decidimos por quién tome la rienda de nuestro país. Adicionalmente, también decidimos cuando nos convocan a referendos, a plebiscitos, que más adelante pues lo vamos a analizar de mayor vehemencia. Y es cumplimiento. Claro, la constitución política debe tener un estricto cumplimiento, ya que en ella pues se consagra nuestros derechos fundamentales, también se consagran cuáles son los diferentes mecanismos o procesos que se dan dentro de los entornos democráticos. Por ejemplo, la libre expresión, por ejemplo, la libertad de opinión, el libre desarrollo de la personalidad, que esté marcada pues en la característica 4, que son los derechos fundamentales, es decir, los derechos que el Estado debe garantizarlo. Y para esto pues se basa aquí de las Cortes, en este caso específicamente la Corte Constitucional, quien es la que se encarga de vigilar que los proyectos de ley o los diferentes procesos que se den en torno a la Constitución se ajusten a ella y que no logren quebrantar o violar uno de los derechos fundamentales que nosotros pues tenemos. Y también nos permite otra característica importante de la Constitución, es que nos permite participar democráticamente, y esos son los mecanismos de participación ciudadana que más adelante lo vamos a abordar. Pero antes de hablar de la Constitución, de esas características importantes de la Constitución de 1991, vamos a hacer un breve recorrido, es decir, a través de una línea de tiempo, las diferentes constituciones que ha tenido Colombia a lo largo de la historia. Entonces vamos a empezar por la primera, ¿no? La primera constitución política de Colombia fue en 1821, el país se denominaba la Gran Colombia. Era una constitución que contemplaba a los diferentes países de Ecuador, Venezuela, Panamá, en la era republicana. Recuerden que el primer presidente de Colombia en ese entonces fue Simón Bolívar y su vicepresidente fue Francisco de Paula Santander. Luego de que muere Bolívar, se separa Venezuela, se separa Panamá, Ecuador, bueno, Panamá se separa posteriormente, se separa Ecuador y se creó una nueva constitución en 1832 que se denominó la Nueva Granada. Posteriormente se creó otra constitución en 1858. Antes de 1958, por allá en 1845, si no estoy mal,
allí aparecen los partidos políticos, tanto liberales y conservadores. Bueno, desde allí se dio un devenir muy importante en Colombia, en el sentido que se fue modificando la constitución, la creencia de que cada constitución iba a brindarle las mejores alternativas al gobierno y a la población, y resulta de que fue lo contrario. Cada constitución acarreaba conflictos y guerras civiles. Si los liberales ganaban el poder, entonces ellos enmarcaban una constitución. Si los conservadores llegaban al poder, ellos enmarcaban otra constitución. Entonces, en esa sucesión de gobiernos, tanto liberales como conservadores, pues provocó muchas guerras civiles. Es más, un autor nos dice que Colombia durante el siglo XIX, es decir, de 1821 hasta 1886, Colombia la guerra se convierte en un deporte nacional. Entonces, pues de 1858, nuestro país recibe el nombre Confederación Granadina. Posteriormente, en la de 1863, gana las elecciones el Partido Liberal. El Partido Liberal impone una constitución netamente federal. Estados Unidos de Colombia nos llamábamos en ese entonces. Rompe las relaciones con la iglesia y el Estado. Avanza en una educación laica, y en ese entonces se excluye el Partido Conservador. Entonces, ¿qué sucede? Que posteriormente, en 1876, se divide el Partido Liberal, ya que el Partido Liberal llevaba un radicalismo ultranza en excluir y en llevar al destino del país de una manera mucho más fuerte. Entonces, ¿qué sucedió? Que los liberalismos se dividen en 1876 entre radicales y moderados. Los radicales eran los que señalan los principios fundamentales de la Constitución de 1863, y los moderados pues fueron aliados con los conservadores, que posteriormente crearon una constitución que se llamó la Constitución de 1886, fue República de Colombia. En ese sentido, que podemos notar que en la Constitución de 1886 restablecen nuevamente las relaciones entre el Estado y la Iglesia. En ese entonces, que se da una educación nuevamente religiosa, tratan de desmontar todo lo que se había propuesto en la Constitución del 63. Y una de las consecuencias que deja la Constitución de 1886, para hacer historia, fue la Guerra de los 1000 días, que fue en 1899. Una guerra devastadora que duró casi 3 años. Ya finalizando el siglo XIX, Colombia quedó inmensa en la destrucción. Hubo mucha cantidad de muerte. La economía queda un poco estancada, y cuando surge el siglo XX, pues Colombia perdimos a Panamá debido a muchos intereses que tenía Estados Unidos sobre ello. Bueno, en ese vaivén y devenir, históricamente la Constitución de 1886 duró casi 100 años, hasta 1991, la que nos rige actualmente. Y aquí, ¿qué podemos notar? ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues que Colombia, a lo largo de muchos años, creyendo de que al modificar y cambiar la Constitución iba a mejorar la población colombiana, y resulta de pues que no. Hubo muchos retrocesos, muchas inconformidades, muchos conflictos internos bipartidistas entre liberales y conservadores, y nos deja como enseñanza pues que hoy día somos la repercusión en un pasado. Y allí que vamos a mirar algunas características importantes, ¿no? Entre la Constitución del 86 y la Constitución del 91, que es la que nos está rigiendo actualmente. Entonces, la Constitución del 91, ¿qué tenemos en cuenta allí? Pues que la Constitución de 1991 ya no es estilo presidencialista, es decir, que le daba excesivas facultades al presidente para dirigir el país. Es decir, a veces en muchas ocasiones era tan arbitraria la circunstancia, y no le daban autonomía a las entidades territoriales, llámese departamento, municipios, etcétera. Acá la Constitución del 91 avanzó. Por eso es que hoy día, si tú miras el artículo 1 de la Constitución Política que tenemos actualmente, que nos rige, vas a encontrar que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, en la prevalencia del interés general sobre el particular. Y vamos a encontrar que ya se quita esa figura de presidencialismo que le daba muchas facultades al presidente de poder hacer muchas cosas que a veces se saltaba la Constitución. Acá no. Acá también le está dando la autonomía, y que también hay que respetar ciertos parámetros en ese sentido.
La educación antes del 86, ¿qué era? Era un poco tipo religiosa. La religión católica ocupaba gran parte de la educación. Y acá que en la Constitución de los 91 que dice que la educación es un derecho fundamental, por lo tanto el Estado debe velar por ella. Por eso encontramos pues que la educación es pública, encontramos también pues educación privada, porque da esa libertad también, pero lo fundamental es que le da la prioridad que la educación como un derecho dentro del marco constitucional. ¿Qué podemos analizar también en la Constitución del 86? Que la religión católica era la principal. Pues acá se proclama en la Constitución de 1991 la libertad de cultos. Tú puedes ser evangélico, puedes ser testigo de Jehová, usted puede ser mormón, usted puede ser judío, bueno, en fin, le confiere esa libertad de culto para todas las poblaciones. Antes los alcaldes y los gobernadores en la Constitución de 1886 eran nombrados a dedos, como decimos popularmente hoy. El presidente colocaba, usted va a ser gobernador, usted va a ser alcalde. Acá no, acá se instaura en que los alcaldes, los gobernadores tienen que ser elegidos por voto popular cada 4 años, ¿sí? Acá no existía la tutela. Tú, para poder defender un derecho fundamental, eso casi que pues era imposible. La regla general antes de 1991 era la prisión. Tú podías estar considerado una persona que presuntamente lo culpaban de cometer un acto doloso, etcétera, lo encerraban a prisión y el debido proceso se saltaba en 1000 pedazos. No había un debido proceso, no había unas garantías plenas y constitucionales. Entonces, ¿acá qué? Acá aparece la tutela, aparece el habeas corpus, aparecen otros derechos fundamentales que nos permiten que se lleve a cabo un mejor debido proceso. Y también un punto importante en la Constitución de 1991, como pueden fijar en ese paralelo allí, es que se dan los mecanismos de participación ciudadana. Quiere decir que nosotros no solamente votamos solamente para elegir a los gobernantes, sino también para las iniciativas populares, para hacer un referendo, para un plebiscito, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces aquí vamos a mirar que constitucionalmente Colombia avanzó constitucionalmente en 1991 y nos permite que toda persona tenga sus derechos y sus garantías y sus deberes. Inclusive a todos se le tiene que hacer un debido proceso. También la Constitución Política de 1991 consagró los derechos políticos. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que los derechos políticos garantizan la capacidad de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones del gobierno. Todos, desde el más alta de la alcurnia hasta la población media y la población vulnerable, digamos, pueden participar en la toma de decisiones que le garanticen sus derechos. Fundamentalmente en la práctica vemos que esto se salta en 1000 pedazos, sí, pero como tal está escrito constitucionalmente de que se le debe garantizar los derechos. Y aquí existen los mecanismos de participación ciudadana, es lo novedoso que trae la Constitución de 1991. Está el voto, está la consulta popular, está la revocatoria del mandato, está el plebiscito, está el referendo y está el cabildo abierto. Para hacer énfasis, ¿qué es la consulta popular? Pues es una pregunta, ¿no? Cuando se le formula al ciudadano con el fin de que se manifieste su voluntad sobre un asunto de importancia nacional. Aquí en Colombia se han hecho muchas consultas populares, nada más miremos una de ellas que fracasó, pero la gente se pronunció, casi 9 millones de votos. Podemos notar allí que estas consultas sirven para que nos decidamos sobre la rienda del país que tomamos. La revocatoria del mandato también es otro mecanismo de participación ciudadana, nos permite pues dar por fin un periodo determinado a un alcalde por no cumplir su ruta de gobierno, por no cumplir a cabalidad su programa de gobierno o entre otras cosas porque cometió ciertas irregularidades. Bueno, la revocatoria del mandato, el énfasis de una democracia no es revocar, sino apoyar y ayudar. Pero en este caso, pues constitucionalmente lo establece de que hay que hacer ese proceso. El plebiscito. El plebiscito no es más ni menos que una consulta pues que es convocada por el presidente de la República para que voten a favor o en contra de un proyecto de ley, o perdón, de un proyecto de ley, no, de una decisión que le atañe al presidente y él quiera que la gente se pronuncie, el pueblo se pronuncie. Por ejemplo, recuerden el plebiscito del 2016 en octubre, ¿no? El plebiscito por la paz para refrendar los acuerdos con la guerrilla de la FARC. Eso es un plebiscito pues que el presidente en ese entonces, Juan Manuel Santos, pues hizo esa consulta, esa convocatoria. Y está el referendo. ¿El referendo qué es? No es más ni menos que una consulta popular
en donde la población puede decidir si rechazar o no un proyecto de ley vigente o un proyecto ya, y también inclusive para modificar la constitución sirve el referendo. Y el cabildo abierto, pues como les había comentado en anteriores clases, el cabildo abierto no es más ni menos que una reunión pública en donde pueden participar toda la ciudadanía, la comunidad para discutir un asunto que la afecten. X, Y cosa, me afecta, digamos, la contaminación que se está derivando en esos momentos allí en la comunidad, o un proyecto que está alterando el orden social allí de la comunidad. Bueno, en fin, todos estos mecanismos de participación ciudadana en su conjunto nos permiten a nosotros tener mayor control y participar políticamente en nuestro país. ¿Sí? Bueno, jóvenes, espero que este pequeño video les haya gustado y les haya agradado. Pues no está más profundizar en cada uno de estos aspectos fundamentales como los mecanismos de participación ciudadana, y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que esta es la clase de estudios sociales y más adelante le traemos otra preparación mucho mejor de la que venimos presentando actualmente. Entonces espero que le haya agradado y disfruten.